Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche y Pastor Marlon va a guiar este estudio esta noche y cada uno de nosotros vamos a participar, pero queremos dar comienzo ya, dejarles saber que el pastor eh, Fernando Faciole, el director de nuestro seminario, ahora está en Brasil, ha regresado a Brasil y estará ya un poco más de una semana. Así es que oren por él, que Dios le bendiga en este viaje misionero. Y buena noticia que de acuerdo a él, las estadísticas han aumentado para nuestro seminario. Ahora estamos en 15 países y tenemos 1,800 estudiantes, 1,800. Así que, gloria a Dios, se han añadido muchos nuevos estudiantes en África, en Portugal, también, claro, en Brasil. Y nuestro grupo también de habla español sigue creciendo. Así que gloria a Dios por ello. Así que doy gracias al Señor y estamos entrando en un mes muy precioso para la fe cristiana y espero que sea un tiempo para que todos nos acerquemos al Señor y que podamos esperar en Él y en su mensaje de amor para toda la humanidad y que Dios nos use grandemente para proclamar su palabra. Solamente para recordarles que las próximas 2 semanas usted tendrá lecturas, pero no habrán clases. Así que con esta noche terminamos la conferencia para el volumen 5 sobre la doctrina cristiana, pero ya las próximas 2 semanas la hermana Getzi le va a mandar cada lunes las páginas que debe de leer para para los últimos 2 temas que ustedes van a leer y estudiar en el libro 5. Y después, hasta el 8 de enero, no tendremos otra clase en vivo. Así que pues, simplemente tienen más o menos 5 o 6 semanas para terminar la lectura de los próximos 2 capítulos del volumen 5 y ya después en enero comenzaremos con el volumen 7 y el 8. Ustedes cada uno van a recibir 2 tomos, el volumen 7 y el volumen 8. Vamos a cubrir de manera un sumario de cada uno de los 2 capítulos, 2 semanas para el capítulo, para el libro 7 y 2 semanas para el libro 8. Ustedes solamente tienen que pagar por uno de esos libros, el otro se le va a obsequiar. Pero cada estudiante que está en línea debe de recibir dos libros, el volumen 7 sobre el ministerio en la iglesia y el volumen 8 sobre las enseñanzas, la pedagogía. Entonces, ahí ustedes tendrán. Así es que Dios les bendiga ricamente. Vamos a comenzar con un momento de oración, entregar esta noche al Señor y le voy a dar entonces el control al pastor Marley para que nos dirija de una introducción sobre el tema de esta noche y después cada uno de nosotros, los instructores, vamos a tener una participación. Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias, Padre mío, porque, Señor, tú has sido fiel ya casi al final de un año. Señor, miramos al principio de este año a donde hemos llegado, todo lo que hemos logrado. Damos gracias, Señor, que estamos aquí con la bendición tuya, sabiendo que tú estás con nosotros, que tú no nos abandonas, que tú vas delante, detrás, nos rodea con tu presencia y que podemos siempre esperar en ti. Damos gracias, mi Dios, por las bendiciones que tú has derramado sobre nuestro seminario. Pedimos por el pastor Fernando, que tú le bendigas ricamente, Señor, en su viaje a Brasil, que tú lo cuides, le use grandemente. Que tú bendigas, Señor, a cada pastor, a cada anciano, a cada líder que está con nosotros en esta noche, Señor. Que tú sigas dirigiendo este seminario ya con 1,800 estudiantes en 15 países. Gracias, Señor, por el crecimiento que tú nos das. Así que, Señor, entregamos esta noche a ti. Pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado en todo, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien, entonces le voy a dar el control a mi hermano aquí para que él nos dirija. All right, Sí, got it. excelente. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Un placer nuevamente el poder estar con usted y poder estudiar. Déjenme, le voy a explicar lo que vamos a hacer hoy rápido en el programa que tenemos, intentando hacerlo dentro de un marco de 1 hora. Vamos a estar estudiando lo que es en la escatología
las posiciones milenarias. Déjeme comparto algo rápido en la pantalla para que usted pueda ver eso. Eso usted lo va a encontrar en las páginas 222 a la 252 de su libro de texto. Y ahí estaremos hablando de este tema que tiene que ver con las posiciones milenarias, es decir, el milenio. Dentro del mundo evangélico se han sostenido al menos tres posiciones que son las posiciones más populares, y uno de ustedes es posible que tenga una de esas posiciones milenarias, ¿no? Las cuales son el premilenialismo, el amilenialismo o el postmilenialismo. El objetivo de esta clase es el poder hacer un breve repaso de cada una de esas posiciones. Usted es posible que tenga una de ellas y esto no significa, no tiene ningún tipo de penalidad, por así decirlo, en cuanto al seminario. El seminario respeta la posición milenaria que usted tenga. Es considerada, a la verdad, como un tema secundario más que todo porque no implica en su salvación, ah, y es algo que es muy debatido dentro del mundo evangélico. Entonces, si usted tiene una posición milenaria que tal vez es diferente de otros hermanos, eso no es ningún problema, ya que no estamos intentando defender una posición, sino que estamos en esta clase por lo menos intentando explicar las diferentes posiciones. Ahora, o como pastor, esto va a ser importante para usted porque necesita tener, aunque sea de manera breve o resumida, un entendimiento de las diferentes posiciones para que cuando usted tenga personas que vayan con las que usted esté hablando, evangelizando, personas que usted visite o que lleguen a su iglesia y vengan con alguna interpretación de algún tema, entonces usted puede entender por qué razón esta persona lo está diciendo y cuál es el trasfondo de lo cual lo está diciendo. Entonces, el pastor Roger va a estar ahora, va a hablar acerca del premilenialismo. Seguido, el pastor Gregorio va a estar hablando del amilenialismo y por último yo estaré hablando del postmilenialismo. Al final de esta clase, tal vez hoy o mañana, cuando se mande la grabación de este video, se le va a también mandar un pequeño documento, un PDF, que hace un resumen de estas tres posiciones y estaré compartiéndolo también con ustedes, más que todo como una guía. Entonces, al final de los tres exponer las diferentes posiciones, entonces abriremos el micrófono por si usted tiene alguna pregunta en cuanto a alguna de las tres exposiciones que se hizo y podamos responderlo en esta clase, ¿ok? Entonces voy a dejar al pastor Roger, que él es el que va a hacer la primera presentación, All right, maybe the presenter. ¿ok? Listo. All right. ¿Se ve bien, Marlon? Sí, sí. Entonces, el premilenialismo. Lo que quiero decir sobre la historia de la escatología de la iglesia es que, primeramente, la iglesia sostuvo una línea premilenialista. Vamos a explicar la palabra un momento. Hasta el siglo V. Eso está bien documentado en la historia. La iglesia adoptó una posición diferente llamada la amilenialista o el amilenialismo, con San Agustín en el V siglo también, y la posición postmilenialista se desarrolló en el siglo XVII. O sea, lo que vemos es que la iglesia ha tenido diferentes posiciones sobre la segunda venida de Jesucristo, el milenio y lo otro, y no debe de hacer un punto que divide a la iglesia. En términos de la definición del premilenialismo, la encuentra ahí en la página 228 en español, 281 en inglés. El autor dice que es el punto de vista según el cual la segunda venida de Cristo sucederá primero y después será seguida por el cumplimiento literal de Apocalipsis capítulo 20. Esta posición se basa en diferentes puntos, pero uno de ellos muy importante es la manera literal de leer el número 1000 en el libro de Apocalipsis. El capítulo 20 de Apocalipsis, varias veces aparece esta frase, y reinaron con Cristo
1000 años. Versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Versículo 6 dice, y reinarán con él 1000 años. O sea, la frase 1000 años aparece en estos versículos que acabo de citar y también en los versículos de 2 a 3 y el 7. Como vemos aquí, esta es una manera de entender la posición premilenial. Y tenemos la era de la iglesia, tenemos los 7 años de la tribulación, y tenemos el milenio, y tenemos la eternidad. Para creyentes, un reino eterno con Jesús, y para los no creyentes, castigo eterno. Pero en cuanto a la venida de Cristo, vemos que después de la tribulación, de los 7 años de la tribulación, o las 70 semanas de Daniel, Cristo regresa. Cristo regresa y hay un reinado milenial por el Señor Jesucristo desde Jerusalén, y después entraremos en la eternidad. Ahora, ¿cuál es el propósito del reino milenial? Página 241 en español, 298 en inglés. El autor da diferentes razones o propósitos para el reino milenial. Yo solamente estoy destacando algunos puntos. La promesa de la tierra del pacto abrahámico no se ha cumplido. Creemos que hubo una promesa, un pacto abrahámico que incluye la tierra, y eso todavía no se ha cumplido. Creemos que eso va a ser algo que se cumplirá en la historia, en el futuro. Las promesas de Jesús sentado en su trono no se han cumplido en la historia. En un sentido, Jesús tiene autoridad, está sentado a la diestra del Padre, pero ese reino, esa autoridad no ha sido hecho palpable todavía en la historia, es algo todavía en el futuro. La promesa de un reino sobre el cual Jesús como Señor juzgará sobre Israel como nación tampoco se ha cumplido. Y las bendiciones de cambios, de paz y prosperidad en la tierra prometida en la Escritura no se han cumplido. Promesa que tiene que ver con este periodo de 1000 años o del reino milenial terrenal de Jesús. En Mateo 19, 28, para dar algunos textos bíblicos que hablan de que Jesús se sentará en un trono, leemos que Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, o sea, en el cambio que vendrá en el futuro al planeta Tierra, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a quién, a las 12 tribus de Israel. Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Eso sería antes de comenzar el tiempo milenial o el reino milenial, donde Jesús traerá las naciones y habrá un juicio de las naciones antes de entrar en el milenio. Los únicos que entran en el milenio serían personas regeneradas, personas que conocen a Jesús como el Mesías, personas que llegaron a conocer a Jesús durante la tribulación. Esto tomará lugar en el futuro, porque no está sucediendo ahora. Jesús no ha hecho esto todavía. Lucas 1, 31 al 33. Y ahora conceberéis en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre quién? Sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Usted dirá, bueno, dice aquí para siempre, usted está hablando de 1000 años. Bueno, para siempre en el sentido de la eternidad. El reino tomará una naturaleza eternal después de los 1000 años literales aquí en la tierra. Hechos 1, 6 y 7. El contexto ahí es que Jesús había resucitado, estaba hablando con los discípulos, dice que estaba hablando acerca del reino, y fíjense la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, tengo que pensar que cuando Jesús pasó los 40 días hablándoles acerca del reino, uno de los aspectos del reino era un reinado sobre Israel. Y la pregunta que los discípulos ahora le dicen es, ¿vas a restaurar ahora el reino a Israel? Y Jesús no le dice, muchachos, no entendieron correctamente. No hay ningún reino milenial, no hay ningún reino donde yo voy a juzgar sobre Israel, sino le dice que lo que tienen que hacer ahora es algo diferente. Tienen que ocuparse
en ser testigos míos y proclamar el evangelio. Hechos 1:8. Él dice, y les dijo, no os tocará, o no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No le dice que no habrá un reino, no le dice que el reino no será restaurado a Israel, sino simplemente le está diciendo, ahora no es el tiempo. Mis hermanos, hay un reino, un reinado milenial en ese futuro, no ha tomado lugar todavía. Romanos 11, 25, 27, porque no quiero, dice Pablo, hermano, que ignoréis este misterio, para que os seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que se haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Está haciendo una distinción aquí entre los gentiles, los no judíos y Israel. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de quién? De Jacob la impiedad. O sea, el Señor va a traer a Israel a los pies de Jesús como Mesías un día. Y este será mi pacto con ellos. ¿Con quién? Con Jacob, con Israel. Cuando yo quite sus pecados. ¿Y cuándo va a suceder esto? Sucederá cuando Jesús descienda del cielo e Israel vea a Jesús, lo reconozcan como Mesías, se arrepientan de sus pecados y lo reciban como el Señor y Mesías de su vida. Zacarías capítulo 12, versículo 10. La Biblia también dice que durante este tiempo del milenio habrá prosperidad. Isaías 11, 6 a 9, solamente leyendo 6 y 9 aquí, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica, doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Versículo 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Esto todavía no ha sucedido. La tierra será llena del conocimiento de Jehová. Esto todavía no se ha cumplido. También Isaías 2, del 1 al 4, dice, en los últimos días, el monte del templo del Señor será establecido como el más alto de los montes, se alzará por encima de las colinas y hacia él correrán todas las naciones. Tampoco se ha cumplido esta promesa. Casi un cuarto de toda la Biblia es profecía, fue profecía antes de ser cumplida. Así es que estos son pasajes que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, algo que sucederá durante el milenio, una transformación aquí en la tierra. Muchos pueblos vendrán y dirán, venga, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos. Usted puede leer después ahí Isaías 2, del 1 al 4. Dios mismo juzgará entre las naciones y administrará justicia. Ya no levantará su espada nación contra nación y nunca más se adestrarán para la guerra. Hay dos escuelas cuando miramos el premilenialismo. Está lo que se llama el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional. La dispensación o el dispensacionalismo tiene que ver como algunos miramos que Dios ha tratado la humanidad en diferentes periodos o eras en la historia de la humanidad. Él ha conducido, ha guiado a la humanidad de diferentes maneras. Manera de inocencia con Adán y Eva, de acuerdo a la ley, durante el tiempo mosaico, el tiempo de la gracia, ahora, y creemos que también habrá otra dispensación en el futuro, que será la dispensación del milenio. O sea, dispensación tiene que ver con el acto de Dios sobre el cual Él lidia o actúa de manera específica con la humanidad en diferentes tiempos a través de la progresión de la revelación en la Biblia. Entonces, el premilenialismo histórico, y estoy tomando una fuente en el Internet para esta definición, el premilenialismo histórico o clásico es distintivamente no dispensacional, o sea, no cree en las dispensaciones como un dispensacionista cree. Eso significa, entre otras cosas, que no ve distinción teológica radical entre iglesia, Israel y la iglesia. Este es un punto del premilenialismo histórico. No hay diferencia en el futuro entre Israel y la iglesia. Aún hoy no hay diferencia entre estas dos entidades. A menudo se perfila como post-tribulacional, o sea, esta posición
tiene a la iglesia pasando por toda la tribulación. No será arrebatada antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación, sino al final. Esta posición ve más continuidad entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No ve distinción de entidad en términos de promesas para la nación de Israel en el futuro. La iglesia ha recibido hoy las promesas hechas para Israel. Ahora, el premilenialismo dispensacional es completamente lo opuesto. El premilenialismo dispensacional entiende que la nación de Israel será salva y restaurada en un lugar de preeminencia durante el milenio. Además, y de manera general, los que suscriben a esta enseñanza creen en un rapto pretribulacional, es decir, que los escogidos no han de pasar por toda la mayor parte de la gran tribulación. Ahora, ¿cuál es la base de interpretación? La base del premilenialismo es la interpretación gramatical histórica de las escrituras. A menos que el pasaje bíblico sugiera una interpretación alegórica o simbólica, se sigue la lectura simple y literal de las palabras. No hay razón en el contexto de Apocalipsis capítulo 20 para no pensar que no habrá un periodo de 1000 años sobre la tierra donde Jesús reinará. El Apocalipsis contiene simbolismo. Muchas veces delante del simbolismo hay una lectura o entendimiento literal. Apocalipsis 20 sigue el capítulo 19, donde habla de la venida de Jesús en lo que se entiende como el Armagedón para destruir a los enemigos de Dios. Esta batalla, o mejor dicho, una campaña, se menciona en varios textos bíblicos. Puede leer Quedan 2 Apocalipsis minutos, Roger. 16, del 12 al 16. Vea Quedan 2 también minutos. las 7 iglesias, capítulo 2 y 3. El premilenialismo cree que habrá dos resurrecciones. La primera resurrección toma lugar antes de la tribulación para los santos en la venida de Cristo por su iglesia, primera Tesalonicenses 4 y 16, y dice también Lucas que habrá la resurrección de los justos, que implica que habrá una resurrección para los no justos. Y al final, después del milenio, habrá el gran juicio de Dios, la segunda resurrección, Daniel 12:2, Apocalipsis 20, del 11 al 15. No tengo tiempo para hablar del rapto de la iglesia en este momento, pero después durante el tiempo de las preguntas y las respuestas podemos hablar de las diferentes posiciones de la iglesia, de dónde viene el nombre rapto, que viene de una palabra latina raptura, que es la traducción de la Biblia latina de la palabra griega arpazo, y aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, entre ellos cuando habla de que Felipe fue arrebatado en Hechos 8:39, es la misma palabra arpazo en el griego. Entonces voy a parar aquí y entonces voy a dejar que Marlon sea el que tome ahora el control de... All right. Ok, excelente. Muchas gracias, Pastor. Creo que mucha información en tan solo menos de 15 minutos. Voy a pasar ahora la parte al hermano. Miran miran el slide, ¿verdad? El Yeah, mineralismo. yeah. Sí. Ok, dejo la parte al pastor Gregorio. Por favor, hermano. Muy bien. Gracias, Marlon. Roger, ya mero me convences. Muy buena presentación. Yo voy a estar compartiendo un poquito acerca, déjeme checar el tiempo, el amilenialismo. Voy a tratar en los primeros 10 minutos de darles por así decirlo, un andamio escatológico, cómo de alguna manera evaluar los diferentes interpretaciones escatológicas, y después voy a hablar un poquito acerca del amilenialismo. Déjenme empezar aquí. Entonces dice, el amilenialismo literalmente significa no milenialismo. Por un lado, su nombre es adecuado, pero por otro no lo es. Es adecuado en el sentido de que el milenio ha sido usualmente definido como una era de oro, de bendiciones materiales sobre la tierra antes del estado eterno, en la que la maldad es totalmente o casi totalmente eliminada y la justicia es visiblemente triunfante. Pastor Roger hablaba acerca de Isaías 11, ¿no es cierto? Isaías 65 también. Es cierto que el amilenialismo en este sentido no mantiene un milenio. ¿Por qué? Porque los amilenialistas, sin embargo, son cristianos que creen en la Biblia y miran Apocalipsis 20 como una verdad divina, una revelación divina. De esta manera, ellos creen en el milenio de Apocalipsis 20 y asocian este periodo con la época del Evangelio de la Iglesia,
entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ellos enseñan consecuentemente que Cristo regresará cuando este milenio sea completado. A su regreso, el juicio general, no hay dos juicios, es un solo juicio general, y la resurrección, también no hay dos resurrecciones, una sola resurrección general ocurren y el estado eterno comienza. Vemos un poquito el panorama que les enseñó el pastor Marlon. En el plano o en el andamio escatológico me gustaría ver rápidamente los dos siglos. Hay dos eras, ions, como se conocen. El juicio general, que es lo que divide estos dos juicios, y hablar un poquito también acerca del reino escatológico por medio de las parábolas, por medio de la prosa, como vamos a ver en 1 Corintios 15, pero también por medio de la visión. Y ahí me gustaría hablar un poquito acerca de Apocalipsis 20, que ya mencionó también un poco el pastor Rogers. Principios de la interpretación bíblica, rápidamente, lo claro antes que lo difícil, lo literal antes de lo figurativo y lo general antes de lo detallado. A veces queremos entender en los detalles y qué significa cada detalle. Lo primero es entender un concepto general de lo que habla la palabra acerca de los últimos días, y después, una vez que ya uno tiene un andamio o un esquema general, entrar en los detalles. Hablando un poquito acerca de los dos siglos, hay 18 pasajes en el Antiguo Testamento con esta terminología. Tenemos Mateo 12:32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Habla de esos dos siglos, y es interesante que este pasaje también habla de que estos dos siglos constituyen toda la totalidad del tiempo. Se habla de que literalmente está diciendo que pero el que hable contra el Espíritu Santo nunca, en ningún momento, en ningún tiempo le será perdonado. Pero habla de esos dos aspectos, el siglo actual y el siglo o la época o el aion venidero. Marcos 10:3, respondió Jesús y dijo, Dios, de cierto os digo que ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. La persecución, la tribulación es parte del lote o de alguna manera de seguir a Jesús, de la iglesia. Lucas 20, 34, 36, podemos seguir mencionando algunos otros versículos, pero hablan nuevamente de estas dos eras que la palabra menciona. Dice, entonces respondió Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios a ser hijos de la resurrección. Entonces vemos también nuevamente en Lucas 20, en Marcos 10, estos dos siglos o épocas o eras, que es un tiempo indefinido, un tiempo considerable indefinido que se menciona. Algunas consideraciones respecto a esto: este siglo y el siglo venidero tomados juntos constituyen todo el tiempo, incluyendo el ilimitado tiempo del estado eterno. En este siglo y el siglo venidero son cualitativamente diferentes estados de la existencia humana y cualitativamente diferentes periodos en la historia del mundo. Veo, por ejemplo, cuando hablamos un poquito acerca de las parábolas, Mateo 13, 10 y 11, Jesús explica, las parábolas es un buen lugar donde uno puede entender un poco mejor lo que son los aspectos escatológicos que la palabra menciona. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 10 de Mateo 13, 10 y 11, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces las parábolas hablan acerca del reino de Dios. Y la escatología es eso, el reino de Dios viniendo o cumpliéndose en la tierra.
Mateo 2, 13, 24 y 30, es la parábola de el trigo y la cizaña. Habla un poquito acerca no solamente de estos dos aspectos, dos siglos, pero también habla de cuándo el final vendrá. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos de la padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en el granero. Mateo 13, Jesús explica literalmente esta palabra y dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él a sus discípulos, le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Nuevamente se menciona este siglo con el venidero, hace la comparación. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán a su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces nuevamente se mencionan esos dos siglos, dos épocas. En este siglo y el siglo venidero están separados por el juicio de los malvados, eso es lo que piensan los amilenialistas, y la resurrección de los justos. En otras palabras, hay dos eras y la línea divisoria es el juicio, la venida de Jesús, en la resurrección de la resurrección general y también el juicio sobre todo. Déjenme, ya se me está acabando un poquito el tiempo, no quiero. Juicio general, la línea divisoria es la venida de Jesús. No hay dos venidas o dos y media, es solamente dos venidas. La primera, el primer advenimiento de Jesús y la segunda venida donde viene a juzgar. Déjenme ver. Cuando hablamos del juicio, el alcance es para todas las naciones. El tiempo es en la segunda venida de Cristo y el producto es la vida eterna para los justos y la condenación eterna para los impíos. No creemos en dos resurrecciones. Y algunas otras interpretaciones escatológicas incluso hablan de más de ellos. Entonces, hablando un poquito acerca del reino escatológico, podemos ver en 1 Corintios 15, versículos 20 al 28, donde se habla un poquito acerca de la resurrección. Pablo estaba tratando de corregir algunas herejías en cuanto a la resurrección. Ese es un buen pasaje, no lo voy a poder ver porque me gustaría ver Apocalipsis 20, pero ese es un buen pasaje donde también usted puede ver esta separación entre estas dos épocas, cuando es la resurrección, y ese pasaje liga lo que es la venida de Jesús con la resurrección de los muertos, una sola resurrección, y también el juicio. Hablando un poquito acerca de Apocalipsis, y Marlon, tú me dices cuando me falten los 2 minutos, ¿ok? Déjeme leerles ese pasaje. Vio un ángel que descendía del cielo, Apocalipsis 21 al 10, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos. El punto de vista amilenialista considera el versículo 1 al versículo 3
reino, una visión. Primero, esto es una visión que se le da a Juan. El versículo 1 al versículo 3 es una visión en la tierra. A partir del versículo 4 al versículo 6, que no se mencionan varias veces tronos en el libro de Apocalipsis. La mayoría de las veces esos tronos están en el cielo. Entonces, del versículo 4 al versículo 6 es una visión del cielo. Y el versículo 7 al versículo 10, nuevamente es otra visión en la tierra. Déjenme, ¿qué más? El reino milenial de Cristo es claramente el tema de Apocalipsis 20, por lo tanto pasajes como Mateo 13 y 1 Corintios 15 son menos simbólicos y figurativos y nos pueden ayudar en su interpretación. Entonces, no voy a hablar acerca de Israel y la iglesia, déjenme ver. Déjenme darles entonces un resumen escatológico de la posición amilenialista. Bueno, pero antes de eso, déjenme darles un poquito más de información acerca de Apocalipsis. La posición amilenialista cree que, nuevamente, el versículo 1 al versículo 3 habla Tienes es 2 una minutos, visión hermano. de... ¿Perdón? 2 minutos. Ok. Déjame entonces ir directamente a lo que son el resumen de la escatología milenialista. Cuando hablamos de la escatología milenialista, hablamos de dos cosas: lo que es la escatología inaugural, en otras palabras, el reino de Dios ya ha llegado, y hablamos de una escatología futura también, que es cuando el reino de Dios es implementado. Pero de alguna manera, el amilenialista vive y reconoce que hay una interpolación, vivimos en lo que se llama el ahora, pero no el todavía. En otras palabras, el reino de Dios ya se ve, ya ha venido, ya está aquí, ya se ve sus efectos, pero también no ha sido implementado completamente. Así que en cuanto a la escatología inaugural, Cristo ha ganado una decisiva victoria sobre el pecado, Satanás y la muerte. El reino de Dios es tanto presente como futuro. Estamos en el estado que les digo, ahora no todavía. Y a pesar de que el último día es futuro, estamos en los últimos días también. En lo referente al milenio de Apocalipsis 20, estamos en el milenio ahora. El milenio es la era de la iglesia o del evangelio. En cuanto a la escatología futura, las señales de tiempo tienen presente y futura relevancia. La segunda venida de Cristo será un solo evento, no dos o dos y medio. Al tiempo de regreso de Cristo habrá una resurrección general de ambos, vivos y muertos, y de ambos, creyentes y no creyentes. Después de la resurrección, los creyentes que están todavía vivos serán transformados súbitamente, los creyentes que están todavía vivos serán transformados súbitamente y glorificados. El rapto, y es entre comillas, no creemos en un rapto de la iglesia, el rapto de todos los creyentes sucederá en esos momentos. Creemos que la iglesia sí sale, primera de Tesalonicenses 4, sale, pero sale a recibir a su rey y regresar a reinar con él en la tierra. Entonces será el juicio final y después del juicio el estado eterno es introducido. Eso en 15 minutos es un poquito lo que es la escatología o el punto de vista amilenial. Excelente. Bueno, ahora déjenme les explico por qué ellos dos están equivocados. Bueno, no, son broma, hermano. Ahora le voy a dar la tercera posición, llamada la posición postmilenaria o postmilenialismo. Si usted se ha dado cuenta, se está hablando del milenio, de ahí la palabra milenialismo, se está hablando del milenio. Y las tres posiciones que se están exponiendo, valga la redundancia, es en torno acerca de eso. Y el pasaje central por el cual se está dando dichas interpretaciones es del libro de Apocalipsis, el capítulo 20, del versículo 1 al 7. Ahora,
Hablando del postmilenialismo, significa que va a haber un milenio o que Cristo viene, mejor dicho, después de los 1000 años. En el caso del premilenialismo, Cristo viene antes de los 1000 años. En el caso del amilenialismo, no hay 1000 años. En el caso del postmilenialismo, Cristo viene después de los 1000 años, como usted puede ver en esa gráfica que tiene acá. Hay diferentes también lo que se le llaman sabores o diferentes interpretaciones en cada una de estas posiciones, tanto premilenaria, amilenaria o postmilenaria, de lo cual a esto es lo que el pastor Roger y el pastor Gregorio dicen, no hay mucho tiempo para discutir, porque en realidad eh, no hay, son diferentes ángulos en los que se puede observar esto. El postmilenialismo es una perspectiva escatológica dentro del cristianismo que sostiene una visión optimista del futuro. Si usted se fija en esa gráfica, partiendo de aproximadamente el Pentecostés, hay una línea que va subiendo. La interpretación sencilla de ellos es que el evangelio se va a ir esparciendo en todo el mundo. Y cuando el evangelio haya alcanzado su propósito, es decir, alcanzado las naciones, y se haya cumplido con el mandato de Jesús de ir y predicar este evangelio a todas las naciones, cuando se haya cumplido eso, se haya alcanzado al mundo a través de las naciones, a través del evangelio, entonces Cristo va a venir. Esa es la idea. Ahora, la idea que se sostiene de dos posiciones en el postmilenialismo es que Una uno, leyenda, no hay un milenio, sino que en este caso, el milenio el milenio es espiritual, es en sentido figurado, y usted mira todo este trecho, déjame ver si puedo poner algo acá, que tenemos aquí, ¿no? En donde empieza aquí en en el día de Pentecostés hasta el día que Cristo venga. Eso es lo que se refiere. Pero hay otras posiciones, sin embargo, en el que dicen que no necesariamente son esos los 1000 años, sino que el evangelio, como usted mira acá, va a ir alcanzando, va a llegar a un punto en donde en la historia de la humanidad, el evangelio va a lograr alcanzar a todos y ahí entonces donde empieza el milenio y entonces ahí después de esos 1000 años de gobierno de la iglesia es donde Cristo regresa. Si hay algo que las tres posiciones están de acuerdo es que independientemente de cuándo, si Cristo viene antes, si no hay milenio, si viene después de un milenio, las tres posiciones sostienen de que Cristo regresa y ese debería ser el enfoque de independientemente de la posición que usted tenga. Nosotros sabemos que Cristo regresa y entonces, sin embargo, el postmilenialismo enseña que Cristo volverá a la tierra para establecer su reino después de los 1000 años de paz, de prosperidad, de bendición y gracia. A esta posición, el postmilenialismo, se le llama una visión optimista, porque lo que ellos piensan, las personas que sostienen esta posición, es que el mundo va a ir mejorando y mejorando y mejorando. Y tal vez nosotros podremos decir, bueno, la manera en cómo está el mundo y la manera en cómo nosotros miramos el mundo en la actualidad, yo no miro que esté mejorando nada, sí mira que está empeorando. Pero sí, en lo que va de la historia de la humanidad, partiendo, por ejemplo, cómo vivían los romanos o la gente en el tiempo de los romanos, al tipo de sociedad que tenemos hoy, cultura que tenemos hoy, que evidentemente es mucho mejor, ¿no? Usted no mira por lo menos personas siendo clavadas en un madero y exponiéndolas en público. Eso ya se mira como algo grotesco, algo inaceptable dentro de una sociedad. Bueno, entonces se puede decir que en la sociedad como una unidad tenía un grado de conocimiento de normativa, de moral, de ética. Y hoy se supone ese tipo de moral ha mejorado. Y entonces se supone que eventualmente el mundo, por causa de la influencia del Evangelio, irá mejorando a tal grado de que en el mundo se va a experimentar lo que es la paz, la prosperidad, el amor entre unos y los otros. Y entonces ahí, cuando se logre llegar a ese objetivo, es que entonces Cristo Jesús regresará. Entonces, la manera, el enfoque tal vez del postmilenialismo es el avance del evangelio. Ustedes miran que ellos participan mucho en lo que tiene que ver con eventos sociales
en política y también en todo lo que tiene que ver con evangelismo e influencia, porque el movimiento de ellos es entre más pronto se logre alcanzar a la humanidad por medio del evangelio, entonces más pronto Cristo Jesús va a venir. En el programa escatológico postmilenialista, primero entonces se mira que Cristo vino, como usted lo puede venir aquí, esto es considerado como su primer venida, cuando Cristo vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario y después ascendió. Hay, igual como el amelianismo, no hay un rapto antes de la segunda venida de Cristo, sino que en la historia del programa escatológico de ellos, la segunda vez que Cristo venga es cuando Él viene ya para gobernar la tierra. Entonces, para ellos, dependiendo de la persona con la que usted hable, postmilenaria, puede decir que esta persona le diga que no hay un milenio literal, o puede decir que le diga que hay un milenio, 1000 años, ¿no? Pero ya hacia el final de la historia de la era de la iglesia, como usted lo puede ver en ese gráfico. Ahora, aquí usted también tiene una posición preterista. Acá abajo usted lo puede ver, una posición preterista. La palabra preterista viene, significa el pasado. Y lo que ellos sostienen es que lo que es la tribulación como tal fue un evento que surgió en algún tiempo y que culminó con la caída de Jerusalén. Entonces, cuando Jesús pronosticó la caída de Jerusalén, ahí en Mateo capítulo 24, y dio toda esa profecía, del que esté en la casa, el que esté en el campo no regresa a la casa, y etcétera. Entonces se refería a eso, y entonces ellos consideran de que no hay eventualmente en el futuro no va a haber una tribulación. Por eso es que se le llama eh, eh, un positivismo, ¿no? Entonces aquí yo les pongo las tres posiciones para que usted las pueda comparar. En el premilenialismo, el primero, todas parten de lo mismo, ¿no? Es decir, en lo que se refiere a la dispensación, no estamos incluyendo los tiempos, la parte de la ley, los patriarcas ni los profetas, no estamos incluyendo nada de eso. Estamos partiendo de Jesús, cuando Él muere y resucita, y cuando el Espíritu Santo llega el día de Pentecostés, y entonces partimos de ese lugar. Entonces, si usted se fija en el premilenialismo, tenemos la era de la iglesia, que está acá arriba, esta es la era de la iglesia, en lo que ellos consideran que ahí es donde estamos viviendo. La división muchas veces en el premilenialismo se da en lo que tiene que ver con la tribulación. ¿Cuándo exactamente es que Cristo viene? Y ahí usted lo tiene arriba. Después de que Cristo venga, ya sea antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación o después, viene el milenio. Y después de los 1000 años, Satanás es encarcelado, después de eso es suelto por un tiempo, engaña a las naciones, hay una guerra, por fin es vencido, los creyentes reinan con Cristo por siempre, mientras que los no creyentes son castigados. Ahora, eso es un breve resumen. Mientras que el postmilenialismo, si usted se fija, en la era de la iglesia constituye desde el día de Pentecostés hasta el día que Cristo venga, sin incluir ninguna tribulación. Ahora, en el postmilenialismo, a pesar de que hay una prosperidad y que progresivamente la sociedad va mejorando, al final de los 1000 años hay una cierta rebeldía de apostasía. Y entonces cuando Cristo regresa para poner fin al pecado y poner las cosas en orden. A diferencia del amenialismo, el postmilenialismo se enfoca en que el pecado va a ir disminuyendo, la sociedad va a ir mejorando y el evangelio se va a ir expandiendo. Ahora, igualmente el pastor Gregorio puede hablar un poco más de esto. En el amenialismo usted tiene de que el evangelio también se va a ir expandiendo, la sociedad también va a ir mejorando, ¿no? Pero hay una decadencia, por así decirlo, espiritual hasta cierto punto en donde ahí, cuando llega a ese punto en donde Cristo viene por su iglesia. Los pasajes que el postmilenialista utiliza son pasajes como Mateo 28, donde habla de la gran comisión. Entonces ahí es donde ellos basan su argumento para una posición postmilenaria, en donde el evangelio debe ser predicado a todos los lugares, enseñando a todos que deben de guardar esto que él ha enseñado hasta el fin del mundo. También Apocalipsis 20:16, aunque no lo interpretan de una manera literal, sino alegórica o en sentido figurado.
Y un pasaje interesante que ellos también utilizan es en 1 Corintios 15, 24, 26, donde habla de que el reinado de Cristo va a llegar a tal punto que va a poner a todos sus enemigos al estrado de sus pies. Y le leo ese pasaje, dice, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y todo poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Escuche eso, Cristo debe reinar hasta que. Entonces la razón por la que ellos dicen Cristo no va a regresar acá es sino hasta que haya logrado conquistar y dominar a todos sus enemigos y ponerlos bajo el estrado de sus pies. Hasta que no llegue eso, entonces Cristo no va a regresar. Y ahí usted tiene las tres posiciones eh, milenarias, y no sé si el Pastor Roger o el Pastor Gregorio quisieran agregar algo antes de quitar esto de acá. Yo estoy bien. Ok, listo. Entonces déjenme, hermanos, no sé si alguno de ustedes, ahora vamos a entrar a una pequeña sesión de 15 a 20 minutos en donde si usted tiene alguna pregunta en cuanto a alguno de estos gráficos que le estuvimos enseñando, puede hacerla ahora. Entonces abra su micrófono, por favor, y si tiene alguna pregunta, déjenos saber. La clase estuvo demasiado buena. ¿Alguno tiene alguna pregunta, hermano? Por cierto, yo voy a estar, como les dije, compartiendo con ustedes este documento en donde estoy exponiendo las tres posiciones, tanto el premilenialismo, el milenialismo, postmilenialismo, con alguna descripción breve, los gráficos que usted tiene ahí, las diferentes sabores de, como por el premilenialismo en este caso, el programa escatológico y los pasajes más centrales que ellos utilizan. Pero ok, ahora sí, ¿tiene alguien alguna pregunta en cuanto a lo que discutió? Sí, Sí, hermano. buenas tardes. Hay una posición en la cual considera la tribulación de una manera simbólica. En esa Disculpe, hermano. posición, ¿Podría preguntar de nuevo que se cortó? No le entendí. una de las posiciones dice que la tribulación es simbólica. El postmilenialismo sostiene de que la tribulación de hecho pasó en el pasado y que no va a haber, aunque dependiente también a quién le preguntan, el postmilenialismo. Porque eso también es otra cosa. Eh, pero que no estoy seguro tanto del milenialismo. En el premilenialismo, todos sostienen que va a haber tribulación. Cuando Cristo viene es lo que varía. En el postmilenialismo dice que no va a haber tribulación, sino que la tribulación ya pasó. Y eso fue en el tiempo de Pentecostés, culminando con la caída de Jerusalén. En el amilenialismo, hermano Gregorio, ¿qué tú puedes decir? El amilenialismo reconoce que estamos, o sea, hoy estamos en el milenio. En Mateo 24 se menciona y Jesús compara lo que es la gran tribulación con dolores de parto. Por lo tanto, el amilenialismo dice que siempre hemos tenido tribulación. La iglesia siempre ha pasado por tribulación y persecución. Pero que como los dolores de parto, al final cuando viene el alumbramiento, hay un incremento en la intensidad y en la frecuencia, que eso va a pasar. De alguna manera la iglesia pasa por la tribulación, porque para mí a veces hay una confusión en lo que es la tribulación y lo que es la ira de Dios. Sobre la iglesia no recae la ira de Dios, pero la iglesia pasa por la tribulación. Eso es lo que dice el amilenialismo. Y que esa tribulación sí se va a incrementar en los últimos tiempos antes de la venida del Señor. Por ejemplo, aún en Apocalipsis vemos que se mencionan las plagas y eso nos debe llevar a Éxodos. En el libro de Éxodo, cuando el Señor trae las plagas sobre Egipto, fue un tiempo de tribulación para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Sin embargo, la ira de Dios no estaba sobre ellos, estaba sobre los egipcios. Lo mismo sucederá cuando el Señor venga.
la ira de Dios caerá sobre las personas no creyentes, pero la iglesia pasará por ese periodo. Entonces, no es simbólico, pero no es un periodo de 7 años y no hay un arrebatamiento de la iglesia antes de esos 7 años, desde el punto de vista amilenial. Y si usted se fija, hermano, en la gráfica, tal vez esto puede ayudar un poquito. Si usted, como el pastor Gregorio acaba de explicar, usted se fija que él dice, la iglesia siempre está pasando por tribulación, dificultades, cosas, y eventualmente se va a intensificar. Bueno, en el amilenialismo, si usted se fija en la gráfica, por eso la línea va para abajo. Y a eso se refiere, que va a haber cada vez, en vez de mejorar, va a empeorar en ese sentido. Contrario a eso, el postmilenialismo de hecho revierte esa idea y dice, no, la tribulación ya pasó, no hay tribulación y todo va a ir de viento en popa, como dicen, ¿no? De mejor en mejor, hasta que el mundo esté perfecto y entonces Cristo viene. ¿Hay alguien tiene otra pregunta? Muy buena pregunta, hermano. Pastor, buenas noches. Dios te bendiga. Buenas noches, hermano. Sí, mire, si usted tal vez está levantando su mano y yo no lo miro, solo abra su micrófono y hable, porque esta cosa se cierra y no. no. Dígame, hermano. Ya. Mira, pastor, se está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿no? O el regreso de Cristo. Y usted ahorita mencionaba que el Señor no va a venir hasta cuando ya prácticamente la palabra, o sea, el Evangelio, llegue hasta lo último de la tierra, digamos así. Pero Ese ahí, sería el postmilenialismo, sí. claro. Entonces, ¿cómo le podemos mostrar ahora a las personas que hay muchos predicadores que están predicando que ya este otro año ya viene Cristo por las señales y todas esas cosas? Entonces hay una confusión sobre eso. ¿Cómo nosotros realmente podemos enseñar a estas personas de que a lo que estamos enseñando en el postmilenialismo, o lo que estamos viendo, eh, Cristo realmente vendrá en ese tiempo cuando se predique el Evangelio, se alcance a todas las personas en el mundo? Sí, Gracias, mire, pastor. sí. Si ustedes se fijan en las tres posiciones que está ahí, ninguna asume que sabemos cuándo Cristo viene. Eso, de hecho, está en contra de las mismas palabras de Jesús cuando él dijo que nadie sabe, ni él, solo el Padre, cuándo es que él regresa. Hablando él como humano, por supuesto. Ninguna de las tres posiciones está asumiendo de que Cristo viene en cierto día o cierta fecha. Y consistentemente, todas las personas que han puesto una fecha para cuando Cristo viene, consistentemente todas han fallado, porque Cristo no ha venido todavía. Ah, pero ¿qué es lo que sucede acá? Cuando una persona está diciendo de que, digamos, calcula de que cuando ya todo el mundo haya alcanzado el evangelio, entonces Cristo viene, nosotros no tenemos ese dato. ¿Cómo podemos saber que todo el mundo fue alcanzado? Es decir, el esfuerzo misionero se hace, ¿no? Y se busca cómo predicar el evangelio, pero nosotros, que yo sepa, no tenemos una manera de poder saber. Solo faltan 100 personas más que se les pueda predicar. Y ya, por fin se le predicaron a esas últimas 100 personas y entonces ya Cristo vino. No hay manera de saber eso. Eso va incluso en contra de lo que un premilenialista afirmaría, que diría, mientras nosotros, dice, debemos de estar despiertos, ¿no? Como de día, velando, listos, como las vírgenes, con el aceite preparado, porque nosotros no sabemos el día ni la hora cuando Cristo va a regresar. Entonces, es para mí, con todo el respeto se lo digo, es una locura afirmar que alguien sabe cuándo Cristo va a venir. Y especialmente si esa persona pone fecha, usted lo que debería hacer es llevarlo a la escritura y enseñarle lo que el Señor mismo Jesús dijo, en donde él dice que nadie sabe. Y eso significa que nadie sabe.
No sé si Pastor Roger o Pastor Sí, Gregorio. pero Gracias, pastor. que el pasaje en Mateo 24, el contexto es durante la tribulación. Y es durante la tribulación que el evangelio se va a expandir y todos oirán. Y van a oír porque habrán 144,000 judíos sellados que van a predicar. Dios los va a proteger. Habrán personas que o se quedaron, no fueron arrebatados ante la tribulación o se convirtieron durante la tribulación. Ellos también van a testificar. Y es durante la tribulación que ese pasaje encaja. Ese pasaje que dice que y todos oirán del evangelio, todo el mundo oirá, se encuentra en Mateo 24, probablemente en la primera mitad de los 3 años y medio. La tribulación está compuesta de 3 años y medio y 3 años y medio. Equivale las 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 24, 27. Y es ahí donde entonces todos van a escuchar del evangelio. Pero ahora tenemos que seguir, como dice Marlene, predicando la palabra porque nadie sabe el día ni la hora que va a suceder la venida de Jesús. Claro, las personas que van a estar en la tribulación, que saben la escatología bíblica, en ese momento van a saber más o menos cuándo el Señor vendrá al final, porque solamente dura 7 años. Pero de esta perspectiva, antes del rapto, nadie sabe el lugar, el momento, el día, ni la hora cuando Jesús va a regresar. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. De Perú. Buenas noches. Una consulta. La Biblia, hoy estamos hablando sobre la segunda venida de Cristo, ¿verdad? La Biblia nos menciona que los tiempos que hoy, físicamente hoy, lo estamos pasando, estamos viviendo, dice la palabra que son señales de que la segunda venida de Cristo ya está cerca. Esos tiempos son los que ahora estamos viviendo ya. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no hay señal para rapto. El rapto puede suceder en cualquier momento. Aún Pablo y los autores del Nuevo Testamento pensaban que el rapto iba a pasar durante el tiempo de ellos. Y nosotros los que hayamos quedado, dice ahí en 1 Tesalonicenses 4, o sea, Pablo creía que él iba a ser arrebatado también al paso, que la palabra griega es que le demostré. Entonces, yo creo que no hay ninguna señal para el rapto. El rapto puede pasar hoy, ahora mismo puede pasar en este momento. Ninguna otra posición escatológica puede decir que Jesús puede venir hoy. Cualquier otra posición escatológica no sabe, pero la posición premilenial y también pretribulacional puede decir que Jesús puede venir en cualquier momento por su iglesia. Entonces, después de rapto, en algún momento pasará el momento del pacto que hará el anticristo con Israel, pero la realidad de que la nación de Israel está donde está hoy en día, creada, fundada en 1948, las naciones que siguen queriendo destruir, todo eso es profético. Uno no leer los pasajes del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Zacarías, que habla sobre cómo Israel va a ser rodeada por los enemigos. Pensar de que esa nación, después de haber de verdad sido destruida en el año 70 y el año 135 después de Cristo, sigue rodeando y está ahí otra vez. Es buen indicio para mí, por lo menos, de una interpretación literal de esos pasajes, que Dios todavía tiene un propósito con su pueblo, Israel, y que lo va a cumplir. Y entonces yo creo que hay muchas señales, como dijo usted, pastora Noemí, de que la segunda venida de Cristo se avecina, pero el rapto puede pasar hoy mismo. Antes de terminar esta conversación, Cristo puede venir por su iglesia. Muchas gracias. De Gracias. nada, de nada. Hermano, también pueden Buenas hacer noches, su pastores. pregunta en el chat. Sí, ahorita, Ricardo, ¿Sí pueden me hacer su pregunta escuchan? en el chat. Si lo hacen, entonces podemos responderle. Sí, hermano, diga. Bueno, una de las preguntas es, cuando ocurra en los 7 años de tribulación, los gentiles todavía pueden aspirar a ser salvos, a reconocer a Jesús, o ya se pierde ese derecho cuando venga, o los gentiles, o es solo para los judíos. No es solamente para los judíos. Dice que muchos, en el capítulo 7, Juan ve
ve las almas de aquellos que fueron decapitados, que murieron durante la tribulación. O sea, durante la tribulación, muchos que reciben a Jesucristo van a ser perseguidos, muchos van a morir por su fe. Sí, La nación de Israel también va a ser perseguida. Así que ambos, el pueblo de Israel como también los hijos de Dios que sostienen el testimonio de Jesús, son personas que se van a convertir durante la tribulación, van a ser perseguidas y muchos van a morir. La Biblia habla de un cuarto de la población que va a morir, un tercio de la población que va a morir. Imagínense, si estamos en casi 8 billones de personas, calcule usted la cantidad de personas que van a morir. Entonces, a la misma vez, el capítulo 9 de Apocalipsis y el capítulo 16, en 3 diferentes ocasiones, dice que muchos no se van a arrepentir, muchos no van a aceptar a Jesús durante ese tiempo, pero sí sabemos, por lo que dice el libro de Apocalipsis, que muchos sí van a morir durante el tiempo de la tribulación. O sea, para contestar su pregunta, la oportunidad de recibir a Jesús como Salvador se le va a dar a las personas durante la tribulación. Muchas personas van a convertirse a Jesús y lo van a seguir como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Alguien más? Hermano Rodrigo, creo que habías puesto en el chat que quería hacer una pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches, Pastor Roger, ¿cómo está? Hola, ¿cómo anda? Mi pregunta es, ¿qué significa que Satanás será suelto por 1000 años? ¿Significa que él está atado en este momento? Yo creo que es al revés. Satanás será atado No, por 1000 años. pero él dice, Bueno, en la posición premilenaria, Satanás será atado por 1000 años y al final de los 1000 años será desatado, el cual saldrá otra vez para engañar a las naciones y va a haber una última guerra contra el Señor. No sé si eso es así como lo estabas preguntando, hermano. sí, que entonces significa que que él lo van a atar por 1000 años y luego va a ser, por decirlo así, suelto. Sí, ahora, dependiendo a quién también le estás preguntando, porque si estás preguntando a un postmilenialista, ¿no? Ellos consideran de que Satanás, y no estoy seguro si en el aminialismo es igual, Mano de Gregorio me puede confirmar, pero según entiendo, Satanás, después de que Jesús conquistó la muerte en la cruz del Calvario, entonces ahí le arrebató las llaves al diablo y le quitó el dominio que él tenía, como cuando tú lo puedes ver allá en Marcos 4, si no me equivoco, donde le dice, te daré todos estos reinos. Entonces Jesús, al haber conquistado la muerte, el aguijón y todo eso, entonces le quita el dominio a Satanás, lo amarra, lo encadena, y entonces Satanás tiene influencia sobre la tierra, pero no la suficiente durante todo este milenio que si es simbólico, puede ser un largo periodo de tiempo, por ejemplo, en el amilenialismo o en el postmilenialismo hasta el tiempo de los 1000 años al final, antes de que Cristo regrese. En el premilenialismo, no, ahorita Satanás anda arriba para abajo, dándose gusto. Anda haciendo lo que le da la gana. Y consideramos que tiene, si usted puede leer, por ejemplo, el libro Job, y tú miras esa interacción de que él va, de dónde andaba, toda la tierra. Él no es omnipresente, hermano, así que no piense que, ay, Satanás está aquí. No, es decir, él no es omnipresente, ok, no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, pero sí esta posición considera de que Satanás está suelto y que cuando llegue después de la tribulación, el milenio, entonces ahí es donde Satanás va a ser encadenado por 1000 años y después suelto por un corto periodo de tiempo para poder completamente derrotarlo, juzgarlo, echarlo al lago de fuego y no más saber del diablo y sus secuaces por la eternidad. La Biblia dice que él anda buscando a quien devorar, como el león rugiente anda buscando a quien devorar. Eso me dice a mí que Satanás está suelto. También dice Santiago, resistir al diablo y él huirá.
Entonces, me parece a mí que Satanás y los demonios están bastante sueltos. Están atacando a los creyentes, los están atacando. Tenemos que, dice Efesios 6, que debemos de ponernos que la vestidura, la armadura cristiana para resistir al enemigo en el día malo. Entonces, hay una batalla constante contra el enemigo que viene contra nosotros. Lo único que yo agregaría, déjenme leerles ese pasaje, cuando Satanás es atado, está en Apocalipsis 20. Dice, vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este mismo pasaje, el versículo 7, explica qué significa que Satanás está siendo atado. Y desde el punto de vista amilenialista, Satanás es atado durante el tiempo del Evangelio, durante el tiempo de la iglesia, pero ¿qué significa que ha sido atado? Bueno, el versículo 7 nos lo explica, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y destruyeron el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por día, por los siglos de los siglos. Entonces, lo que significa que Satanás, desde el punto de vista amilenialista, lo que significa que Satanás es atado es que de alguna manera sigue actuando, sigue ejerciendo su función, pero de alguna manera el poder que él tiene para juntar a las naciones para la batalla final no se le ha otorgado. Entonces, el mismo pasaje, Apocalipsis 20, explica que Satanás está siendo atado, ha sido atado, pero también qué significa eso, simplemente como un poquito de información, ¿no? Quería, antes que se me olvide, algunos piensan de que la iglesia va a pasar por toda la tribulación. Alguien está haciendo esa pregunta y hay diferentes posiciones premilenial tocante el rapto de la iglesia. Algunos creen que la iglesia va a ser arrebatada antes de los 7 años. Algunos creen que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad. Algunos creen que la iglesia va a ser arrebatada de manera parcial. Si tú estabas preparado para la venida de Cristo, Dios te levanta, te lleva. Si no, tiene que pasar parte de la tribulación. Otros creen que la iglesia va a tener que pasar toda la tribulación. Entonces, para contestar la pregunta de chat, ahí algunos dirían que sí, que la iglesia sería arrebatada después de la séptima trompeta, después de la sexta sello, y algunos dirían que sería después de los 3 de los sellos, la trompeta y los ayes. Así es que toda la tribulación. Así que hay diferentes posturas y cada autor tiene, cada erudito tiene su posición que puede defender. Ahora, antes de que Marlene continúe, quería decir algo antes que se me olvide. Miren, hermanos, en esta noche ustedes han escuchado 3 posiciones diferentes sobre el milenio. Algunos creyentes creen que a menos que uno sostenga una que es muy popular, que es la posición premilenial, que Cristo viene antes del milenio y lo demás, cualquier otra posición que algunos pastores o maestros de la Biblia sostengan, que eso señala de que ya no estamos creyendo la Biblia. Y quiero que ustedes no se vayan con ese pensamiento. La teología de la escatología ha sido algo debatido a través de los años, desde el principio de la iglesia, y no es cuestión de salvación, ni punto de conservador, ni liberal. Son posiciones que la iglesia ha sostenido sobre cuándo viene Jesús, si hay un rapto literal, si hay un milenio literal, no tan literal. Pero hace poco alguien de mi iglesia hizo esa acusación sobre una posición diferente a la que yo sostengo, y esa persona dijo, esas personas son liberales. No es verdad.
El liberalismo tiene que ver con no creer en la inerrancia, la inspiración de la Biblia, no creer en los milagros, no creer en la Trinidad, no creer en una resurrección en el futuro. Eso es liberalismo. Pero la iglesia conservadora va a tener diferentes denominaciones que van a enseñar diferentes cosas en base de estudios bíblicos que ellos han hecho. Así que en esta noche ustedes han oído una presentación de 3 posiciones diferentes premileniales. Y las 3 son sostenidas por conservadores, personas que aman al Señor, personas que han escrito grandes comentarios sobre estas posiciones. Y aquí básicamente nosotros tres hemos querido presentar esas posiciones a ustedes. Pero quería dejar eso claro, de que cuando estamos hablando de la escatología, ahí no hay liberal ni hay conservador. Hay diferentes posiciones sobre la segunda venida de Cristo. All right? Así es, no, excelente. Muy buena observación vamos a ir con una pregunta que está aquí en el chat. Dice el hermano Reswill de Lin. Ay, disculpe hermano si no pronuncio bien ese nombre. Una pregunta, dice, ¿el arrebatamiento será después del acontecimiento de los 7 ángeles y las 7 trompetas? Yeah, that's Creo what I que just eso es lo que, responded. Yeah. eso es exactamente lo que acaba de preguntar. ¿Alguien más, hermanos, que tenga alguna otra pregunta? Willy, hermano. Aquí estamos, hermano. Tenemos una duda. Tal vez vamos a hablar algo. Alguien lo tocó, yo creo que fue hermano Rojas. La duda es, cuando Jesús viene a la tierra y viene a gobernar los 1000 años, dice que Satanás es atado. Pero después de los 1000 años, Satanás dice que es desatado, es suelto por un poco de tiempo. Entonces ahí dice, y engañará, dice, a las naciones, y engañará, dice, a muchos como la arena del mar. Entonces la pregunta de nosotros es, ¿a quién engaña? ¿A los que fueron raptados, a los que pasaron la gran tribulación, a los que resucitaron entre los muertos, que murieron con Cristo? Pues? ¿A esos engaña o hay otra parte que está ahí que no la sabemos? Díganos, Recuerden que el milenio solamente entra personas regeneradas, personas creyentes. El milenio va a ser Ajá. poblado por personas creyentes. Solamente el creyente, el que ha creído en Cristo, entra en el milenio. Esas personas son seres humanos, no son personas glorificadas como nosotros los creyentes que estamos con Cristo y venimos con Cristo a reinar con Cristo. Son personas humanas que sobreviven en la tribulación. Hay un juicio de las naciones, Mateo 25. Los justos, los que han creído en Jesús, entran en el milenio. Esas personas van a vivir cientos de años, de acuerdo al libro de Isaías. Pero esas personas van a tener hijos. Y esos hijos van a tener hijos. Y el milenio va a ser poblado por personas que creen en Dios, pero otros que van a resistir la soberanía de Jesús y no van a querer someterse a él. De ahí va a surgir entonces las poblaciones de las naciones que no van a querer ser juzgados por el Señor y guiados por el Señor por la eternidad. Y por eso que entonces Satanás será suelto por un tiempo y entonces habrá esa última batalla. Entonces los engañados serían los hijos de los hijos, no de los que vienen. Hijos de los hijos de los hijos posiblemente, exactamente. Yeah. Porque porque cuando él viene a establecer aquí es por una guerra, ¿verdad? Entonces él se establece y él allí a todos los juzga y a todos, de hecho, los manda, dice que manda a la bestia y al falso profeta. Entonces ahí se van todos los que estaban con la bestia, ¿verdad? Con el anticristo. Así es, ¿verdad? Entonces esa era la duda que nosotros teníamos. Entonces, ¿a quién engaña? A los que venían de arriba. Entonces, pero bueno, ahí estamos más o menos. Más o menos no. Si no somos claros, lo vamos a repetir. No queremos que se vayan con duda. La posición premilenial, escuchen. Sí, que somos preliminares. La posición premilenial interpreta el libro de Apocalipsis cronológico. El capítulo 1 es la revelación de Jesús. Capítulo 2 y 3 son las 7 iglesias durante estos 2000 años.
Capítulos 4 al 19 son visiones que se le da a Juan del cielo y después de los sellos, las trompetas y los ayes, juicios que vendrán a un mundo que ha rechazado a Jesús y a la nación de Israel. El propósito de la tribulación es para traer juicio a las naciones, dar una última oportunidad para que las naciones conozcan al Señor y que Israel sea purificado y que se prepare para recibir al Mesías, Zacarías 12:10, al final de los 7 años de la tribulación. Cuando llega el final de la tribulación y al Armagedón, Jesucristo viene y hay un juicio de las naciones, capítulo 25 de Mateo. Muchos de ellos irán mandados al infierno. Esas personas no van a ser resucitadas hasta el final de los 1000 años para el juicio final de Dios. Las personas que creyeron en Jesús entran en el milenio. Entran en el milenio. Esas personas van a creer en Jesús, pero van a tener familias, van a tener hijos. Y de alguna manera u de otra, personas van a rechazar el reinado de Dios sobre ellos. Después de los 1000 años, entonces esas personas que no quieren estar con el Señor en la eternidad, Dios le va a dar una última oportunidad. ¿Quieren doblegar sus rodillas a mí o quieren pasar una eternidad sin mí? Y ahí entonces cuando Satanás es soltado, hay una confusión grande, hay una última guerra y ya ahí Dios entonces destruirá entonces a las personas que los rechazan. ¿Cómo lo va a destruir? En el último juicio final, Apocalipsis 20 del 11 al 15, donde los libros serán abiertos, un libro será abierto, donde si el nombre de uno no aparece en ese libro de la vida, esa persona será condenada por toda la eternidad. Amén. Gracias, hermanito, gracias. Por lo menos esa es la posición premilenial. All right. Correcto, gracias. Ok, yo creo que ya estamos a tiempo, ¿no? Son las 8:20, le damos hasta acá, Pastor Roger, Gregorio. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano? ¿Alguna otra duda que tengan antes Yo quiero hacer una pregunta. Diga, hermana. Hermano, mi pregunta es, por ejemplo, están hablando del milenio. En el milenio, cuando esté sucediendo ese tiempo, o sea, la iglesia, los salvados, no estarán aquí, sino ya se han ido con Cristo. Es lo que pude entender según el pastor Felipe explicaba. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, Repito. hermana? Sí, ¿cuál es la pregunta? Ajá, que usted ha explicado la parte del milenio, yo pude entender en ella, en el milenio la iglesia no estará en ese tiempo, sino los que han creído en Jesús. Sí, los que han creído en Jesús durante la tribulación, sobrevivieron la tribulación, van a poblar el milenio. La iglesia estará presente con Jesús, reinando con Jesús, porque nosotros habremos ya recibido un cuerpo glorificado. Entonces vamos a reinar con Jesús por el milenio y por la eternidad. Pero las personas que entran en el milenio son personas que creyeron en Jesús durante la tribulación y serán parte de su pueblo. Israel, dice Zacarías 12:10, que cuando Jesús descienda del cielo van a creer en él. Y entonces toda Israel será salva. Romanos 11, 25 y 26. Y ahí entonces entrará Israel como nación. Jesús va entonces a cumplir sus promesas al Antiguo Testamento para Israel. Va a reinar sobre Israel. Nosotros reinaremos junto con Jesús como iglesia de él, con cuerpo glorificado. Y las personas humanas, seres humanos que van a entrar y poblar el milenio, esas personas tendrán hijos, tendrán familias, y algunas personas van a creer en él y algunos no van a creer en Jesús. Amén. Entonces nosotros también estaremos ahí. Estaremos, claro que sí. Somos sacerdotes y reyes junto con Jesús. Dice la Biblia en Apocalipsis 2 y 3 que si perseveramos hasta el final, vamos a entonces reinar con él. Pero si usted no persevera hasta el final como creyente, no va a reinar con Jesús. El reinado de Jesús está condicionado en su fidelidad a él, ahora en la vida. Tenemos que seguir
en la expectativa que Cristo puede regresar, pero también pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles hasta el final, para que entonces Amén. podamos reinar junto con Él en el milenio. Amén. Gracias. De nada. No para, Amén. no para crear confusión, pero simplemente para aclarar la posición amilenialista. Habla acerca de que en la venida de Jesús ya no hay, a partir de ahí se juzgan vivos y muertos, buenos y malos. Los buenos van a la eternidad con Jesús, los malos van a la condenación eterna. No hay un periodo donde pueda haber, después de la venida de Jesús, ni un milenio, ni un periodo donde haya justos e injustos. A partir de ahí, esa es la división entre las dos fases. Simplemente para aclarar la posición amilenialista. Los amilenialistas no ven un periodo de tiempo donde haya, después de la venida de Jesús, donde haya creyentes y no creyentes. Excelente. Pero, Hermana Rosemary, ¿no? Ok. pero la ¿Alguien? va a ser en el aire, no va a ser en la tierra. Creo que no está preguntando nada. Ok, excelente, hermanos. Entonces vamos a culminar hasta acá. Gracias por sus preguntas. Gracias, Pastor Roger y Pastor Gregorio. Aquí tiene usted las tres exposiciones de oposiciones milenarias, premilenialismo, amilenialismo y postmilenialismo. Se le estará mandando, como le dije, el documento para que usted pueda leer un poco. De antemano le digo que el documento no es exhaustivo en ningún aspecto. Hay mucha más información que usted puede encontrar en cuanto a este tema, pero espero que este estudio de hoy haya sido de bendición, haya respondido algunas de sus preguntas, ya pueda entender los diferentes ángulos que las personas pueden tener en cuanto a esta posición. El tema del el milenio o la posición que usted sostenga no debería de ser una en la cual cause división a la iglesia. La iglesia deben de continuar esperando que Cristo venga. Usted debe de continuar guardándose para el Señor. Nosotros debemos de continuar predicando el evangelio. Esas cosas no cambian independientemente. Es como que yo le diga, Cristo viene a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde o a las 6 de la tarde. Cristo viene, hermano. No importa la hora que venga o el día que venga, el momento que venga, Él viene y nosotros debemos de ser fieles a Él y seguir predicando, enseñando y seguir siendo fiel a nuestro Señor hasta el día que Él regrese. Amén. Entonces vamos a terminar acá. Gracias a todos por su tiempo. Vamos a orar y que el Señor ¿Me les permites bendiga. un comentario final? Dale, hermano. Dale. Marlon? Hay diferentes interpretaciones, pero realmente deberíamos de agradecerle al Señor. El creyente sabe lo que está pasando. Un no creyente en estos momentos no tiene ni idea de lo que está pasando. Entonces el creyente sabe, aunque no sepamos exactamente los detalles, sabemos qué está pasando en estos momentos y que Jesucristo viene. Así que eso nos debería de llenar de gran gozo y de gran alegría. Al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Si cualquier interpretación escatológica que cada oposición escatológica que yo tengo no me alienta a mí a tener fervor evangelístico, de compartir el evangelio y de discipular a otros, porque sabemos la bendición que viene, pero también sabemos el juicio terrible que viene. Eso nos debe de llevar a desarrollar el fervor evangelístico y de compartir el evangelio, discipular a otros, ser discípulos de todas las naciones. Me encanta lo que dice en Mateo 24, donde habla acerca de las diferentes señales, pero dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así como Él le encargó. Entonces, a lo mejor no sabemos todos los detalles de la segunda venida, sabemos que Él viene y sabemos lo que debemos de estar haciendo, la gran comisión, cuando Él regrese para que nos encuentre haciendo lo que sí sabemos que debemos de hacer. Así que ese era mi comentario final. Ok, excelente. Vamos a terminar orando, hermano, que el Señor lo guarde y Dios mediante nos miramos en la próxima clase. Padre, muchas gracias por el tiempo que nos dio de estar en esta clase con nuestros hermanos y compartir.
utilizando la tecnología para poder llegar a hogares en diferentes países. Le damos muchas gracias, Señor, porque tenemos una cantidad de información gigantesca en cuanto a su palabra. Personas con mucha devoción y amor intentan entender su palabra y muchas veces lo interpretan de diferentes maneras que otras personas, pero esto no debería en ningún momento causar una división dentro del cuerpo de Cristo, sino así como el pastor Gregorio lo dijo, debería ser un ánimo para nosotros de poder crear un fervor de saber que usted viene y que un día va a regresar por su iglesia. Oramos, Padre, para que mientras eso suceda, durante ese tiempo usted nos guarde y podamos de una manera fiel el seguir buscándole con todo nuestro corazón y servirle con todas nuestras fuerzas. Padre, muchas gracias por este tiempo y el Ministerio de Leadership Outreach que hace posible llegar estas clases a nuestros hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis queridos hermanos. Pasen muy buenas noches y Dios mediante nos miramos en la próxima ocasión. Buenas Muchas gracias, noches, pastores. bendiciones. Tremenda clase. Gracias a los Muchas tres. gracias. Bendiciones. Feliz noche para todos. Bendiciones. Pastores, hasta pronto. Dios les bendiga. Muchas gracias, Dios los bendiga. Bye. Buenas noches. Buenas noches.